Y después, Omar, lo que yo necesito es que ellos puedan ver el PowerPoint. ¿Ven ustedes el PowerPoint? Agustina y Sebastián, no, ¿no? Dale. No, todavía no, Juan. Ahí sí. ¿Pueden verlo? Sí, Sí, sí. ¿Me ven a mí también? Sí. Ah, bueno, bien. Bueno, ahora sí. Comenzamos. Bueno, mi nombre es Juan Donati, soy graduado y docente de la Universidad Nacional de Lanús. La verdad que estoy muy emocionado de estar acá. Todo el recorrido transitado en estos años fue muy, muy complejo. Y agradecer a la institución y a todos los actores, actrices de la institución que han acompañado muchísimo, sobre todo en los momentos más difíciles, ¿sí? Y a la familia, por supuesto. Los nervios no son de estar acá en esta institución, porque es un poco mi segunda casa, y la sala de profesores también es un poco mi segunda casa, sino es todo eso vivido, y va a depender un poco de mi experiencia docente, que le pueda triunfar esa experiencia docente a las emociones que están transitando ahora por el cuerpo. La verdad que yo lo que intenté en este trabajo es unir tres mundos que suelen ser distantes entre sí, y que para mí son muy cercanos los tres, pero tampoco nunca los había relacionado hasta el momento de la tesis, ¿sí? Es la cuestión de la discapacidad cercana, la cuestión de los derechos humanos y la cuestión de la comunicación, ¿sí? Mi carrera de grado. Esto surge a partir de, en las discusiones previas y posteriores a la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se acercan a la Universidad Nacional de Lanús la propuesta, ¿sí? Terminamos haciendo un convenio con Educar, con los canales Paca Paca, Encuentro y Deporte B, para, bueno, los medios no tenían, los canales de televisión no tenían los medios para hacer accesibles sus programaciones, y nos ofrecen a nosotros como licenciatura en audiovisión hacer las audiodescripciones, ¿sí? Bueno, empezamos a investigar algo que era muy, muy novedoso, empezamos a conformar un equipo, primero de docentes y después de estudiantes también, y de graduados, graduadas. Abrimos una convocatoria pensando que se iban a anotar poquitos. La licenciatura en audiovisión es una de las carreras más grandes de la universidad, hay más de 1000, bastante más de 1000 estudiantes regulares, y se anotaron un montón de estudiantes y pudimos conformar un equipo. Hicimos cientos y cientos de horas de audiodescripciones. Cuando ese convenio termina, hicimos un segundo convenio, y después, en la época cuando Macri asume la presidencia, se terminan, no se vuelven a continuar los convenios con las universidades, y específicamente y en ese momento queríamos seguir trabajando en esas cuestiones. Hicimos una investigación, que después voy a contar un poquito, financiada por la Universidad Nacional de Lanús, y cuando termina la investigación justo se abre una cohorte del doctorado, y decido seguir estudiando y seguir indagando en estas cuestiones. La verdad que es muy emocionante llegar a esta instancia. Por todo ese recorrido, como aclaro en la tesis, que bien leyeron los y las evaluadoras, no, las personas que están presentes, así que un poquito voy a ir contándoles. En todo ese recorrido yo me considero parte de la cuestión. ¿Sí? Tengo un sentido de pertenencia. Yo soy un actor de todo ese proceso, así me considero, y no tengo un posicionamiento neutro en esas cuestiones, ¿sí? Defiendo enfáticamente y fuertemente la comunicación democrática y que los audiovisuales sean accesibles. Ese sentido de pertenencia en gran parte también motorizó mi trabajo, y hizo que yo pueda estar aquí hoy defendiendo mi trabajo, ¿sí? Defendiendo la tesis. La verdad que en los momentos más difíciles también fue ese compromiso con el objeto de estudio que hizo que frente a las adversidades igual pueda seguir estudiando.
Y también ese sentido de pertenencia considero yo que ganó en profundidad analítica. Y además me permitió poder hacer un montón de entrevistas a actores y actrices claves, considero yo, que no sé si hubiese podido llegar sin ser yo parte de la cuestión, ¿sí? La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual cambia fuertemente el paradigma. La comunicación era pensada en general y a grandes rasgos como un bien, como una mercancía, y a partir de la ley empieza a ser pensada como un derecho, ¿sí? Este paradigma planteado en términos de derechos humanos cambia, sobre todo las personas con discapacidad, que ya no son sujetos aislados, sino son sujetos con derechos ¿sí? A exigir, sujetos con derechos a exigir acciones, prestaciones y conductas también, ¿sí? La tesis tiene 3 partes, una parte dedicada a la discapacidad, otra a la comunicación, dentro del paraguas del derecho a la comunicación, y una tercera parte que narra los sucesos históricos en torno a la construcción y la aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y considero yo que lo novedoso es incorporando en todo ese recorrido la cuestión de la discapacidad. Esa es un poco la bienvenida. La tesis, bueno, leo textual, propone explicar el proceso de creación, tratamiento y aplicación del artículo 66, el artículo de accesibilidad, de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que entre otras cuestiones afronta un problema concreto que es la histórica exclusión de personas con discapacidad al acceso a la televisión. Yo digo que la aplicación de la ley es una aplicación inconclusa, ¿sí? Aún hoy considero que no se aplica al 100% ni la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en su totalidad, ni tampoco el artículo 66, después voy a explicar un poco por qué. Sin embargo, sí considero que ha generado un cambio drástico en las políticas de acceso a la información, de acceso a los medios, y que ha habido un avance significativo en el cumplimiento del derecho a la comunicación, sin lugar a duda. Por lo tanto, esto da cuenta de que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual constituye una política pública que amplía derechos, ¿sí? Con respecto a las cuestiones de discapacidad, voy a intentar hacer un resumen, pero no hay dudas que el mayor estándar de derechos humanos en cuestiones de discapacidad es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Se aprueba en las Naciones Unidas en diciembre del 2006, se incorpora a nuestro ordenamiento en 2008 y se otorga jerarquía constitucional en el 2014. Y voy a leer concretamente que el propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Aquí hay un planteo claro, porque posteriormente hace algunas definiciones que algunas vamos a abordar, pero plantea la discapacidad como un concepto en construcción, como un concepto que evoluciona. Hablar hoy acá en la sala de profesores, el 19 de octubre, no es lo mismo que hablar 50 años atrás, inclusive tampoco estas divisiones, ¿sí? de los conceptos, de los modelos de discapacidad, son temporales, ¿no? Sigue habiendo visiones que podríamos plantear hoy acá obsoletas, pero bueno, siguen apareciendo lamentablemente. Por ejemplo, el modelo de la prescindencia. Pensar a las personas con discapacidad desde ese modelo significa correrlos de la sociedad, no incluirla. Decimos que esto era las primeras acciones, las primeras medidas que se tomaban con las personas con discapacidad, era aislarla de la sociedad, y sin embargo, hoy siguen estando. Cuando vemos la noticia de una escuela privada en Pilar, que lo que hace, la decisión que toma es correr a 8 chiquitos porque tienen discapacidad, estamos hablando de esos, ¿no? Otro modelo de discapacidad es el modelo médico, asistencial, donde el foco también está en las personas, ¿sí? Hay un acompañamiento, se las intenta curar como si fuese una enfermedad, y nosotros nos paramos, y la Convención sobre todo, en el modelo social de la discapacidad, donde el foco ya no está en las personas, sino está en la sociedad, ¿sí? No es la persona que tiene una
una tal o cual discapacidad, sino es la sociedad que, si no toma las acciones necesarias, ¿sí?, discapacita, ¿sí?, pone barreras y no deja que esa persona pueda ejercer libremente sus acciones, sus derechos como las demás. Dentro de las definiciones que aparecen en la convención está la definición de la comunicación, donde se incluyen diferentes lenguajes, son definiciones amplias, abiertas, y reconociendo que la tecnología puede ir desarrollándose y aparecer nuevos modos. Habla de ajustes, el lenguaje también, ¿no? Se entenderá el lenguaje como el lenguaje oral, lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Habla de ajustes razonables y diseño universal, y aquí yo sí me quería detener un poquito, porque esta es una discusión muy grande dentro de por lo menos de la licenciatura en audiovisión, de la realización de medios audiovisuales. Nosotros lo que hicimos en ese convenio fue adaptar audiovisuales ya terminados, ¿sí?, para que sean accesibles. Y eso es un trabajo que se puede hacer hasta un cierto punto, porque a veces los audiovisuales se pueden adaptar mejor o no tan bien, ¿sí?, porque eso depende de cada audiovisual. A eso se denominan ajustes, ¿sí?, razonables, y nosotros apuntamos a que los audiovisuales sean pensados como accesibles, y eso lo trabajamos en la carrera desde su génesis, desde el punto de partida, ¿sí?, para que ya sean pensados desde el diseño universal y no después tener que haciendo adaptaciones. Claramente esto va a llevar mucho tiempo, pero es una apuesta que hacemos en la licenciatura en audiovisión. Y bueno, cuando habla de accesibilidad, la convención lo que dice es que un objeto es accesible cuando puede ser usado por toda la comunidad, ¿sí? Ese es un poco el alma, el sentido de la idea de accesibilidad. Me detengo en el artículo 21 de la convención, que habla de libertad de expresión y de opinión y acceso a la información. Y acá aparecen algunas cuestiones, ¿sí? Primero, el rol de los estados, ¿sí? Los estados parte tienen que tener un rol activo, ¿sí?, para hacer cumplir. Que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y de opinión. También habla de herramientas para diferentes tipos de discapacidad, y habla del lenguaje de señas, el braille, y también deja abierta a nuevos formatos que puedan ir apareciendo. Por ejemplo, las audiodescripciones no son nombradas, pero hay lugar para incluir ahí a las audiodescripciones como herramienta fundamental. Pero también es llamativo que, si bien no incumbe a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, está nombrado la cuestión de Internet, ¿sí? Sabemos que el uso de estas nuevas tecnologías cada vez va en mayor crecimiento, y la Convención claramente y taxativamente dice que Internet tiene que ser regulada y tiene que haber herramientas de accesibilidad. Es un poco la propuesta. Con respecto a las cuestiones de comunicación, bueno, también es muy difícil nombrar una norma o una teoría única, pero sí me interesaba traer aquí el informe McBride, ¿sí? Es un informe que le da la UNESCO a Sean McBride, que arma un equipo de investigadores de muchos lugares del mundo, inclusive de Latinoamérica. García Márquez, si mal no recuerdo, fue parte del informe McBride, y la verdad que arman un corpus teórico muy revelador y muy importante en ese momento en cuanto al derecho a la comunicación. Da cuenta de la concentración mediática, da cuenta de la idea ampliada del concepto de libertad de expresión, que vamos a hablar ahora en un ratito, y habla por primera vez del derecho a la comunicación. Derecho a la comunicación, en términos globales, ¿no?, que como un paraguas que abarca a otro tipo de derechos. Con respecto a la idea de libertad de expresión, planteamos una mirada amplia, no tradicionalista, si se quiere, amparada en el derecho internacional de los derechos humanos, por un lado, y por otro lado, desde la teoría clásica. La Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada en el 69 y firmada en el 78,
habla de la libertad de expresión no como principio de generalidad, sino de universalidad. Es decir, todas y todos las personas tienen que tener derecho a la comunicación, a la información, a la expresión. ¿Sí? Que esto es, en su visión ampliada, es tanto acceder a los mensajes como también poder emitirlos. ¿Sí? Y también plantea el rol de los estados, que tiene que ser activo, y plantea también la cuestión en términos de derechos individuales, pero sobre todo en derechos colectivos. Y eso también es muy importante, y lo vamos a ver un poco más adelante en torno al fallo de la Corte Suprema, en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva, del 85, ahonda un poquito más y dice que el rol de los estados no es solamente abstenerse en cuestiones de censura. Y esto a mí me interesa remarcarlo porque en las discusiones alrededor de la aprobación y del tratamiento de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, lo que decía era que esta ley, ¿sí?, generaba una censura. Bueno, es una visión muy tradicional y muy acotada de la idea de libertad de expresión. Las teorías actuales y bueno, esta jurisprudencia y esta convención lo que propone es que el Estado tiene que tener un rol, ¿sí? Owen Fish fue un poco más allá, un teórico clásico, pero crítico, estadounidense, y lo que propone es que muchas veces, para que haya libertad de expresión, el Estado tiene que tener un rol fundamental, no en términos de censura, pero muchas veces necesita acallar algunas voces para que suenan otras. Él da el ejemplo como de un parlamento, ¿no?, para que hable un poquito uno y hable otro poquito otro. ¿Sí? Y eso no solo que no es censura, sino que es la posibilidad de que haya una real y una verdadera libertad de expresión. Una cuestión, ¿sí? El derecho a la comunicación y la libertad de expresión es sinónimo de democracia, ¿sí? En los países, por lo menos en términos discursivos, donde no hay libertad de expresión, se dice que no hay democracia. Entonces, nos interesaba en este trabajo abordar la idea de libertad de expresión, porque si las personas, los ciudadanos, puntualmente las personas con discapacidad, no tienen la libertad de expresión, de acceder a los audiovisuales, bueno, habría que cuestionarse también la idea de democracia, ¿sí? Estas teorías y estas normativas en torno a la discapacidad, en torno a la comunicación, confluyen, ¿sí?, en este escenario con otras cuestiones. Por un lado, de la vuelta a la democracia, la demanda de organizaciones sociales en torno a la comunicación democrática va en crecimiento, primero de modos aislados, después empiezan a armar grupos más grandes, se proponen leyes que nunca llegan a aprobarse para cambiar la ley anterior, la ley que fue un decreto de la dictadura militar y que claramente iba en términos de censura. Uno lee el artículo 1 y todo discurso pasaba por el ejército, las Fuerzas Armadas, bueno, entonces siempre hubo desde la vuelta a la democracia una puja bastante grande, pero fue increyendo, de menor a mayor, y cambiaron en un momento, alrededor del 2001, cambiaron la estrategia política de estas organizaciones y empezaron a invitar a ese espacio a organizaciones que antes no eran parte, como por ejemplo las universidades, ¿sí?, y otros. Y eso generó que sean reuniones y sectores cada vez más numerosos, ¿sí?, y eso generó también mayores discusiones, y pasaba de ser un problema concreto de un grupo a un caso, ¿sí?, un caso concreto. El contexto latinoamericano también es particular, porque el caso de Argentina no es un caso aislado. En Latinoamérica en ese momento estaban en el poder un montón de gobiernos progresistas, ¿sí?, que empiezan a aplicar medidas redistributivas, y los medios de comunicación muchas veces eran las voces de los sectores más concentrados, más poderosos, o por ahí eran los mismos dueños que esos
de esos medios de comunicación, y lo que hacían era limitar, cuestionar esas políticas redistributivas. Por lo tanto, en muchos países se empezaron a generar, a construir normativas en torno a la comunicación audiovisual, y casi todos con al menos algún nombramiento a la cuestión de discapacidad, ¿sí? En ese escenario, Argentina también empieza a plantear la necesidad de construir una ley de servicio de comunicación audiovisual. No hay dudas que el gobierno de Néstor Kirchner toma como a los derechos humanos como política pública elemental desde el inicio, fomentando y acompañando los procesos de memoria, verdad y justicia, pero además, pero tampoco se puede decir que el gobierno de Néstor tuvo una política activa en torno a la comunicación democrática. De hecho, las primeras medidas que toman favoreció a los grupos más concentrados, pero sí empezó a haber un diálogo entre estas organizaciones sociales y el gobierno en ese momento, con unas idas y vueltas interesantes que yo narro y explayo en mi tesis. Pero sí considero que hay un punto de inflexión que es el conflicto agropecuario, donde el tratamiento mediático al gobierno de ese momento, encarado por Cristina Kirchner, fue muy brutal, fue muy violento, y bueno, ahí hay un cambio, un punto de inflexión para ese gobierno, y definen empezar a generar políticas públicas en torno, o en pos de la comunicación democrática. Es así que empieza el diálogo mucho más fluido entre estas organizaciones y el gobierno de Cristina Kirchner, ¿sí? El rol, la ley habla de un conflicto, bueno, perdón, porque me pasó dos, me parece. Ah, no, está bien. Esta ley abre un conflicto respecto al rol de cuál es, perdón, respecto a cuál es el rol que debe tener el Estado. En las discusiones mediáticas en torno a la ley de servicio de comunicación audiovisual, parecía que el Estado no tenía que ser parte de esas discusiones, no tenía que regular la actividad. Sin embargo, y sí desarrollamos en la tesis, que el Estado siempre es parte de alguna otra manera, siempre hay una regulación, pero como decía Scalabrini Ortiz, si la ley no se regula taxativamente a favor de los más débiles, queda regulando a los más poderosos, queda favorece de hecho a los más poderosos. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿a quién favorecen esas decisiones políticas comunicacionales? Siempre hay una ley que regula, ni que hablar de las pautas publicitarias, y hay un montón de cuestiones. Entonces, no es cierto, planteamos en el trabajo, que el Estado esté ausente en el desarrollo de estas políticas. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una cuestión trascendental que aporta la ley de servicio de comunicación audiovisual, porque, bueno, como mencionamos antes, queda claramente, por lo menos en el dictamen por la mayoría, expresado los derechos colectivos por sobre los individuales, ¿sí? Que esa era un poco la discusión que dio Víctor Abramovich en representación de la Universidad Nacional de Lanús con la rectora, diciendo, por el Grupo Clarín lo que decía frente a la Corte, que los derechos de ellos eran preestablecidos, eran anteriores a la ley y no se podían modificar. Y bueno, por mayoría el dictamen habla de derechos colectivos, los derechos de las audiencias, de las personas, de la sociedad, tienen más importancia y más preponderancia que los derechos individuales. Por eso se deja un precedente significativo en torno al concepto de libertad de expresión. El debate en ese momento se focaliza y se polariza en realidad entre la discusión y la tensión, la batalla entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín, ¿sí? Los temas que aparecían en esa discusión era el tema de censura por parte del Estado, la concentración mediática, y el tema de la discapacidad quedó invisibilizada. Esto generó varias cuestiones. En primer lugar, que no haya grandes resistencias a la hora de la construcción del artículo 66 y su posterior normativa,
Lo que sí generó es que no tome una dimensión pública esa cuestión, y que la sociedad en gran parte no sepa la importancia de ese artículo, que termina siendo el artículo 66. Por eso, nada, es importante la difusión, ¿sí? La sensibilización a la sociedad de la importancia de este artículo 66. Las organizaciones sociales en torno a la discapacidad también van de menor a mayor. Claramente, y las narraciones en todas las entrevistas que hicimos, lo que dicen es, bueno, los problemas más grandes que tenemos como personas, como organizaciones en torno a la discapacidad son el acceso al trabajo, las cuestiones económicas y el acceso al sistema de salud, ¿sí? Como lo más importante. Y el tema del acceso a la comunicación, claramente es importante, pero no tanto como los otros, no es tan grave como los otros. Las narraciones vienen en ese sentido, son por supuesto no solo que entendibles, sino que nada, se le nota como familiar, personas con discapacidad, lo puedo asegurar también. Y la verdad que deciden un cambio de estrategia, empiezan cada vez más a involucrarse con el derecho a la comunicación, con la accesibilidad comunicacional, y empiezan a hacer acciones focalizadas, ¿sí? Las narro todas estas acciones, o muchas de estas acciones en la tesis, pero en un momento también generan un quiebre y deciden incorporarse como colectivo a este otro colectivo más grande, que ya estaba en diálogos con el Ejecutivo, y lo que terminan logrando es que se incorpore en estas discusiones macro la cuestión de la discapacidad que hasta ese momento no estaba. En un contexto de ampliación de derechos, en un momento donde la ley proponía, ¿no?, una ley basada en el derecho a la comunicación, lo que propone que se incluya el derecho a las personas con discapacidad de acceder a la comunicación, de acceder a la información, es bien vista por este otro colectivo mayor, y entran también sin ningún tipo de inconvenientes a eso. En los 21 puntos aparece en algún momento de las discusiones nombrado el tema de la accesibilidad comunicacional. Y eso fue un punto importante porque, bueno, ellos mismos, los integrantes de las organizaciones sociales que hemos entrevistado, dicen que en general las políticas que tienen las hacen en grupos chiquitos, cerrados, inclusive discuten mucho entre las diferentes organizaciones, y este fue un cambio significativo. Y que tenían poca incidencia, ¿sí? A veces tenían incidencia mediática, porque, bueno, siempre la cuestión de discapacidad, mediáticamente hay algo ahí que suele aparecer, pero en políticas públicas concretas no tenía mucha incidencia. Los medios de comunicación tuvieron estrategias diferenciales. No es lo mismo la postura que tuvieron los grupos, los canales concentrados, frente a la aplicación del artículo, a la ley de servicio de comunicación audiovisual, que los medios públicos. Los medios concentrados, en primer momento, trataron de invisibilizar el tema, ¿sí?, el tratamiento de la ley, también la relación a las cuestiones con discapacidad, a la accesibilidad comunicacional. Después, cuando era imposible de ocultar la ley de servicio de comunicación audiovisual, lo que hicieron fue darle una batalla, ¿sí?, una batalla por el sentido. Plantearon abiertamente una oposición férrea a la ley de servicio de comunicación audiovisual, y finalmente lo que hicieron fue judicializar, una estrategia de judicialización que llevó unos cuantos años hasta el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y fue una estrategia que a ellos les sirvió mucho, porque estiraron mucho los tiempos de aplicación de algunos artículos, no de todos, pero esa extensión, esa dilatación de la aplicación completa de la ley, logró, porque al poco tiempo de ese fallo asume Macri como presidente, y bueno, después vamos a nombrar un poquito los cambios que hubieron en ese sentido. Por lo tanto, diferente es el caso de los medios públicos, que con menos recursos, con menos estructura, deciden sí afrontar el tema específicamente de la accesibilidad comunicacional. Bueno, recién narraba cuando comenzaba esta defensa, el caso de la Universidad Nacional de Lanús con Encuentro, Paca Paca y Deporte B como caso paradigmático. Nosotros, desde este trabajo,
proponemos de alguna manera y de la mano con la convención, normar también, ¿sí? Además de los medios audiovisuales, normar Internet, ¿sí? Y las plataformas digitales. Sabemos que eso es complejo, porque muchas de esas plataformas no están en nuestro país. Normar empresas que están arraigadas afuera tiene una complejidad, pero creemos que no puede ser la excepción, ¿sí? El acceso a Internet no puede ser la excepción. Y reconocemos también que son muy costosas. ¿Sí? Sabemos que las personas con discapacidad, los mayores problemas son las cuestiones económicas y el acceso al trabajo. Acceder a plataformas como Netflix, YouTube, son muy, muy costosas cada vez más. Entonces no puede ser que se cumpla el derecho a la comunicación solamente para aquellos que pueden pagarla. Entonces, lo que nosotros proponemos, más allá de alguna política que podría ser focalizada, esto en las entrevistas creo que en la tesis no lo trabajo, pero sí aparece algunas organizaciones que dicen, bueno, nosotros tenemos que tener exceptuado el pago de Netflix o de Internet, pero más allá de esas cuestiones que son focalizadas, nosotros sí, lo que trabajamos en la tesis es, sabiendo que tiene gran alcance la televisión digital, ¿sí? Que tiene mucho alcance, casi todas las familias tienen un televisor, acceder a la televisión digital es gratuito y es muy sencillo. Bueno, que se fortalezca el sistema de televisión digital, que fue increyendo, su desarrollo quedó estancado en el gobierno de Macri, la pandemia y este gobierno tampoco lo pudieron, pero creemos que es el sistema ideal, por su alcance, por la facilidad y por su potencialidad, ¿sí? En el desarrollo. Y que también es necesario el monitoreo continuo de la aplicación del artículo 66. Nosotros hicimos una investigación, como les mencionaba, acá en la Universidad Nacional de Lanús, donde notamos que había habido, ni bien se comenzó a aplicar la ley, una curva ascendente en torno a la aplicación de herramientas de accesibilidad en los canales de televisión, tanto en televisión abierta como en cable, y en el gobierno de Macri vimos que se dejó de monitorear y se dejaron de aplicar multas, ¿sí? Por lo tanto, los canales no sintieron la obligación. Por lo tanto, el monitoreo tiene que ser constante, ¿sí? Tiene que ser constante, porque los canales tienen una visión mercantilista. No obstante, ¿sí? No obstante, muchas veces, y esto aparece en las narraciones de quienes definían en el AFCA y posteriormente en el ENARGOM las multas, y decían que muchas veces los canales preferían pagar la multa al Estado y no aplicar las herramientas de accesibilidad. En este trabajo no entró la cuestión de los costos que tiene la realización de herramientas de accesibilidad. No son costos elevados, son costos muy bajos, sobre todo para los canales de televisión de alcance nacional. Podría discutirse para los canales locales o comunitarios, ¿sí? Pero entonces no es una cuestión económica, sino que hay otra cuestión más bien política. Entonces ese monitoreo tiene que ser constante y la multa tiene que ser significativa, ¿sí? Ah, me está pidiendo... Ay, yo no vi nada. Perdón. Está lejos. Nicolás Vargas. Sí, yo por mí admití... Se escucha... Sí, sí. Ok, bueno. Juan, perdón, ya que estamos con un break técnico, fíjense de pasar las filminas del Power en la transmisión por Zoom, así también pues quedó atrás el Power del Zoom, por más que igual estaba muy claro. Ah, ok. Qué pena. Igual, clarísimo todo, en eso no te preocupes, pero ya que estamos haciendo un pequeño ajuste técnico, aprovecho para hacerte el comentario.
porque me parece que esta es una segunda pantalla, y no es lo que vemos acá, no es lo que ven ahí. Yo ya no. Bueno, ¿hace falta, Sebastián, volver o continúo con la exposición? No, por favor, si la exposición fue clarísima y súper dinámica, no, quédate tranquilo. Yo, digo, lo mencioné para que no te encuentres al final con que por ahí no había pasado, pero no. Bueno, sí, nada, lo que queda es el cierre igual. Lamento no haberme dado cuenta de todo esto, no. Sí. Hago este cierre, que es el cierre que hago en la tesis, pero después quería hacer un par de comentarios. Claramente esto, en términos personales, no finaliza ningún proceso, ¿no? Sino que hay un proceso que continúa. Por eso hablo en plural de que debemos continuar trabajando activamente hacia la plena implementación de esta norma en el reconocimiento y visibilización por parte de la comunidad sobre la importancia de eliminar barreras que impidan a las personas con discapacidad acceder a los medios audiovisuales para que así puedan tener la oportunidad de participar plena y activamente en los procesos ciudadanos y culturales. La verdad que en todo este proceso, en cada una de las entrevistas, ha habido un compromiso muy grande, esto es algo sí que no mencioné, que este compromiso de las organizaciones y del gobierno nacional, en ese contexto de compromiso con la comunicación democrática, muchos funcionarios tenían esa doble función, ¿no? De funcionarios públicos, pero además de activistas, de militantes de la comunicación democrática, y eso facilitó mucho las discusiones, la construcción colectiva. La verdad que eso es algo también significativo, y que tengan lugares, las organizaciones relacionadas con la discapacidad, tengan lugares en el Estado, que a veces lo ven muy lejano, y a veces no hay un diálogo cotidiano, que tengan en el Estado, en su momento en el CONFER, después en el AFCA y después en el ENACOM, un área dedicada a la accesibilidad, a la discapacidad, y que en ese área sea una persona idónea, con buena relación con esas organizaciones, que sepa del tema, que tampoco siempre ocurre. Ha sido muy importante para ese diálogo. Las personas, estas organizaciones con quien yo vengo acompañando, claramente han dicho que se han sentido acompañadas, que han sido invitadas y que han tenido una participación activa. El rol de las personas con discapacidad en todo este proceso fue absolutamente activo, ¿sí? Así que, bueno, les agradezco. Menciono dos cositas. Primero, y digo esto, que esto continúa porque, bueno, al estar haciendo entrevistas en estos años, las organizaciones suelen invitar muchísimo a actividades, a jornadas, a espacios, y bueno, estoy participando, ahora hay unos cambios, pero estuve participando y calculo que después seguiré en el Consejo Asesor de la Defensoría del Público, como parte de la sociedad civil en torno a cuestiones relacionadas con la accesibilidad. Y en la UNLA soy parte de la Comisión Asesora de Discapacidad. Ustedes saben que se está discutiendo una nueva ley de discapacidad, llega un borrador muy preliminar a la universidad, que tiene un rol activo en la defensa de la discapacidad, de las cuestiones de los derechos de las personas con discapacidad, y bueno, en ese borrador lo evaluamos y no aparecía el tema de la comunicación inclusiva, de la accesibilidad comunicacional. Entonces incorporamos algunas líneas en torno a eso para que sea incorporada en la nueva ley. Y bueno, en la licenciatura en audiovisión hemos curricularizado el tema de la accesibilidad audiovisual. Por lo tanto, todas y todos los jóvenes y las jóvenes que pasan por la carrera, desde el curso de ingreso, el primer año, hasta en su finalización, trabajan temas de accesibilidad, ¿sí? Me parece que hay que seguir trabajando en este sentido, y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas las proponemos en la tesis, no me detengo más porque estamos en los 35 minutos. Muchas gracias.
Cerrar el PowerPoint, si querés directamente. Perfecto. Bueno, ahora es el momento que me hacen preguntas. Parece que está. ¿Quieren arrancar alguno de ustedes? Agustina. Bueno, ¿se me escucha? Bueno, en primer lugar, bueno, agradecer por la invitación en este ámbito tan trascendente y además en el contexto de una tesis que ahora paso a felicitar, por supuesto a Juan Donati y también a su director, Damián Loretti. La verdad que ya el documento, el texto me había parecido excelente y te felicito, Juan, por la defensa que también ha sido brillante, pero además de eso ha sido muy amena, muy dinámica, como ha mencionado Sebastián, así que bueno, se agradece muchísimo. Me parece de mucha trascendencia, pero de mucha trascendencia, este aporte que estás haciendo para visibilizar muchas cuestiones. Perdón, también te quiero agradecer por algunos de los comentarios que hice en el documento de evolución, los has incorporado ahora a la defensa, así que bueno, se agradece que lo hayas tenido en cuenta, no eran vinculantes. Lo dejaba para el final. Ah, bueno, no pasa nada, pero he visto que lo has incorporado, así que bueno, nada, te lo agradezco de que lo hayas leído y lo hayas incorporado. Pensando, ¿no? Porque creo que estás incorporando en un medio donde todavía no existe, como muchos otros ámbitos, estás incorporando perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos, ¿no? Como dos monedas, dos contracaras, ¿no? De una misma moneda que tienen que ir juntas. Lo has hecho muy bien, me ha sorprendido porque no venís del ámbito del derecho, si bien, bueno, algunas cositas, pero me parece muy trascendente eso, que lo hayas incorporado, que le des visibilidad, uniendo esos tres mundos a los que has aludido. En ese sentido, quizás y para reforzar, porque yo me imagino que bueno, lo estás diciendo, que tu idea es continuar y que esto probablemente además, ojalá y así espero, sea publicado, me parece también que podrías sumar un poco más de fuerza, ¿no?, a la accesibilidad desde tres dimensiones, ¿no?, que una tiene que ver con ser parte del contenido, del núcleo de los derechos, ¿no? Como imaginarnos un círculo y dentro de ese círculo lo que tiene que tener un derecho para existir, ¿no? Entonces, si hablamos del derecho a la comunicación, de la libertad de expresión, bueno, parte del contenido de ese derecho es la accesibilidad. Entonces, eso lo va a reforzar, y también la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, que lo recepciona a la accesibilidad como un derecho individual, ¿no? Más allá de otras facetas, pero me parece que eso también podría sumarse y que le daría más fuerza jurídica, ¿no? Ha sido brillante, como te digo, así que yo tengo una pregunta, si es que tenés ganas y ánimo, pero que quizás excede, ¿no?, un poco esta tesis, pero por tu rol, por tu papel, por tu formación, sí me interesaría, si tenés ganas, dedicar unos minutos. Así como la comunicación tiene dimensiones, las barreras también tienen dimensiones, ¿no? Entonces, más allá de las barreras comunicacionales, las barreras físicas, que son las primeras que podemos advertir, y me parece genial esta tesis en ese sentido, ¿no?, de ver cómo las barreras en la comunicación directamente impiden el ejercicio del derecho. Pero me voy a ir a otro tipo de barreras, que son las actitudinales, ¿no?, que tienen que ver con los prejuicios y estereotipos. Has hablado de modelos y en ese sentido, sí, si tenés ganas de responder, bueno, hay una obligación legal, convencional, ¿no?, a partir del artículo 8 de la Convención, que tiene que ver con que los estados trabajen en justamente el cambio, ¿no?, la toma de conciencia, se llama un artículo, ¿no?, de toma de conciencia por parte de toda la sociedad respecto de estas nuevas miradas, que ya no son nuevas, pero pareciera que sí, ¿no? No deberían seguir siendo nuevas. Pero bueno, ¿cómo ves en este ámbito, ¿no?, más allá de lo técnico, que es absolutamente necesario, ¿no?, me voy un poquito más allá, el papel de los medios de comunicación, ¿no?, en cuanto
a la construcción también de la discapacidad, ¿no? A través, no solo ni hablar de la terminología, pero sino de cómo se muestra. Yo creo que lo personal que ha habido un avance, ¿no? Lo veo sin conocer de medios de comunicación, pero me interesaría muchísimo, muchísimo tener esa mirada si es que tenés tiempo y ánimo. De nuevo felicito y muchas gracias. Dale, hacemos la ronda y después... Sebastián, te están invitando a vos. Bueno, Juan, la verdad, un gusto escucharte. Casi te podría decir que si no hubiera leído la tesis, me sorprendería la solvencia de la defensa. Al haber leído la tesis, hay una correlación de un trabajo que es contundente. Un trabajo contundente es un trabajo que son fichas que van tirando otras fichas y que van haciendo de alguna manera que cuando uno llega al final se encuentre con, digamos, un corpus que puede dar una discusión con argumentos, que puede proponer una mirada profunda y fundamental. Sabes que en mi caso estoy acá como, digamos, como doctor en comunicación, pero también como director de capacitación de la Defensoría, del público, en la cual tenemos una línea de trabajo de accesibilidad, y realmente en ese sentido también es un gusto y un aporte a la trayectoria que tiene la Defensoría encontrar trabajos como el que vos desarrollaste. Yo creo que vos fuiste marcando algunos elementos que son interesantes, también articulando un trabajo profesional, ¿no? Como una universidad pública articula con, digamos, áreas de gobierno, en este caso Pacapaca, todo el desarrollo que hicieron en ese sentido con Pacapaca y Encuentro. Mencionaste también a partir de esa experiencia los debates que se vienen, que yo, digamos, promuevo mucho algo de esto, y encima estando Loretti como director de tu tesis, creo que es algo que está presente sin duda, que es también llevar los debates. Tenemos una deuda en el mundo analógico de garantizar algunos derechos, pero tenemos una deuda aún más grande en el mundo digital de construir aquellos nuevos que todavía no logramos ver cómo podemos hacer, porque como vos dijiste, para regular muchas de las plataformas tenemos que ir a Silicon Valley o hacer una denuncia en Estados Unidos, ¿no? Que por eso, digamos, estamos ante un problema mucho más grave, pero que necesitamos tomarlo, y me parece que también en ese aspecto tu tesis da en la tecla y construye un diagnóstico sobre el cual es muy sencillo de entender la necesidad también de dar esas discusiones, que eso no es algo fácil de encontrar. El encadenado de la ausencia de derechos en el marco, digamos, en los entornos digitales, poderlo ver tan claro como se ve en esta tesis, en relación también a los derechos que todavía necesitamos terminar de garantizar en el mundo, que no es analógico, pero no importa, que viene de lo analógico, para dejarlo separado si es que hoy se puede separar, me parece que ahí hay también un hallazgo. Después te metes con algo que yo creo que es clave, que tiene que ver con el monitoreo de la accesibilidad de los medios. Digo, esto es un tema fundamental, y vos mostrabas también una cara de esto que tiene que ver con la cara, digamos, punitiva del Estado necesaria, digamos, el monitoreo y la posibilidad de multar a aquellos medios que no lo cumplen. La Defensoría tuvo muchísimas denuncias, y esto lo traigo a colación porque me sentí muy identificado en muchos momentos, muchísimas denuncias, por ejemplo, cuando hablaba el presidente en el medio de la pandemia, y los canales que retransmitían pisaban con el zócalo la interpretación en lengua de señas. Digamos, tuvimos que hablar con todos los canales para decir, a ver, es acortar 5 centímetros, no, pero el software viene preseteado, pero diciendo si hay que ponerse un barbijo, vacunarse o dejar de salir a la calle. Es información sobre la cual estamos trabajando, quizás riesgo de vida. Entonces, me parece que ahí hay un acierto también, y venimos de una experiencia tan sensible que nos permite dimensionar quizás a los que no estábamos en estos temas o que no podíamos ver. En eso la pandemia develó ciertas desigualdades, y creo que ahí tu tesis también da en la tecla. Yo felicito el trabajo, creo que como decía Agustina, espero que sea publicado y presentado en la Defensoría. Eso ya es una invitación que te hago para ver cómo lo podemos hacer, más allá de la articulación que vos mencionabas, que yo sé que tenés. Y después un poquito me quedó la duda, porque queda ahí flotando,
y yo creo que es interesante. Bueno, a ver, ¿qué desafíos en este marco surgen cuando vos hablas de esta nueva accesibilidad comunicacional que se despliega a los entornos digitales y cómo estás pensando algo que me parece que tiene que ver con, no sé, imagino yo quizás también algo del futuro de tu investigación? Esa sería como la pregunta o un poquito la invitación a que nos tires algo más de lo que por ahí uno leyó o escuchó hasta ahora. Gracias. Ahí me escuchan bien. Me pongo acá si. Bueno. Si me ven los compañeros allá. Bueno, en principio muchas felicitaciones. O sea, a mí me toca un rol distinto porque yo no soy ni experto en discapacidad ni experto en temas comunicacionales, sino que soy un trabajador de los derechos humanos, así que, y también docente tuyo, así que un poco es la alegría de ver el cierre de una trayectoria, o sea que un poco quería hablar en nombre también del doctorado. Vos cursaste conmigo la última materia, y después tuvimos muchas charlas sobre el cierre de la tesis, y bueno, me alegra mucho estar en este momento, haber visto la tesis, que es una gran tesis, ¿no? O sea, está muy bien escrita para los que no la leyeron y vieron la presentación, coincido con mis compañeros, fue excelente, pero la tesis está muy bien. Y creo que habla de una persona no solo muy capaz, sino muy inteligente. Lo quiero decir porque cuando uno lee un trabajo puede un poco conocer las habilidades profesionales e intelectuales de una persona, y la tesis de Juan se nota que es de una persona muy, muy, muy capaz y que pudo capitalizar la cursada, que es lo que nosotros decimos a lo largo del doctorado. Aprovechen las lecturas, aprovechen los trabajos finales, aprovechen las lecturas teóricas. Y bueno, y eso lo hizo muy bien Juan. Y lo otro que hizo muy bien, y yo lo digo en el dictamen, pero lo voy a repetir, es capitalizar la pertenencia a proyectos de investigación de la UNLA. O sea, uno puede ver cómo ese trabajo institucional hecho a lo largo de tanto los cargos de gestión como los proyectos de investigación, lo pudo poner en la tesis. Hay momentos donde uno dice, bueno, hay cosas que vos sabés y quizás estaría bueno decir, bueno, ¿cómo vos sabés, por ejemplo, yo metería algunas citas, ¿no? En estos 8 pasos de los subtitulados, la interpretación de lengua de señas de la página 99, bueno, ahí son cosas expertise y seguramente que ustedes produjeron en el marco de, y ahí quizás poner esa nota al pie, pero lo que yo quiero resaltar es otra cosa, es poder convertir ese conocimiento institucional producido, financiado por la universidad pública, en una tesis de doctorado, que es lo que todos queremos. Y la verdad es que es un caso raro, no suele pasar. Eh, Así que por eso creo que habla de de tus destrezas intelectuales y de tu gran capacidad, ¿no? Y lo otro que quiero decir es que la ley se merecía una tesis de doctorado, porque es una ley, como dice Juan, que tuvo mucha participación y mucho debate, y fue un hito en el debate público. Pero la gran virtud del trabajo es que va más allá del debate público, más allá del conflicto con Clarín, y plantea un punto que para mí, que no vengo al campo de la comunicación, ahora miro de otra manera. Netflix o la tele y cómo son los subtítulos, y si se ve la persona o la tapa del zócalo, ¿no? Son cosas que ahora miro de otra manera. Entonces decía ir un poco más allá del debate público, ver más allá, creo que ese es un acierto. Otro, estudiar la ley. Y lo otro es que es una tesis que habla mucho sobre un modo de hacer el Estado en el kirchnerismo. Creo que hay esta perspectiva que nos dio, ¿no? Ya 18 años, o sea, de ese modo de hacer el Estado tan particular, un Estado que toma iniciativas de la sociedad civil, ¿no? Que busca, había 73 proyectos que se habían presentado, ¿no? Algunos como el CODESE y otros que vos contás, pero hablan de una amplia demanda de la sociedad civil que
y también de un Estado que tuvo como particularidad tomar esas demandas y convertirlas en política pública, ¿no? Y también de un modo de acción política, porque lo que vos contás sobre las organizaciones que trabajan sobre la discapacidad es lo que pasó en muchas otras organizaciones de la sociedad civil. O sea que es una tesis muy buena para pensar cómo se hacía política en esos años, cómo se hizo política y cómo se hizo el Estado en esos años. Así que en ese sentido, y tenemos esta perspectiva también, ¿no? Porque ya pasó un tiempo y tenemos también cierta nostalgia, ¿no? De algunas políticas, mucha nostalgia de algunas políticas públicas, ¿no? Y eso es fuerte, cuando uno lo lee dice cuánto se hizo, ¿no? Y cuánto después del 2015 cambió. Eso de mirar las leyes en las continuidades y las rupturas. Y lo otro es que mi sensación es que tu tesis habla de cómo no hay una relación necesaria entre la gravedad de un hecho, la vulneración de derechos y que eso sea un problema público. Si no hay activistas mediando, eso no es un problema, una cuestión socialmente problematizada, ¿no? Y acá el rol del activismo es fundamental y creo que si tenés ganas, como decía Agustina, si te da ganas, contanos un poco más cómo fue hacer ese trabajo de campo, ¿no? Creo que es interesante porque lograste entrevistar a todos los actores y las actrices y me parece que ahí hay un tema. Hay ciertos teóricos que a mí me gustaron, soy medio larguero, ¿no? Sí, pero lo quiero decir. Me gustó mucho cómo incorporás dos puntos, ¿no? Un poco la relación entre la tecnología y la sociedad como parte de la misma unidad, o la cuestión de esa vuelta de tuerca sobre la teoría queer para pensar las cuestiones de discapacidad, la teoría CRIP, que yo no la conocía, me parecieron muy buenas. Manejás muy bien los datos cuantitativos. Otro punto del activismo es construir de la noción de accesibilidad física de la ley, pasar a la idea de accesibilidad comunicacional, me parece que es un hallazgo del activismo. Nada, me gustó muchísimo la tesis. Me parece que plantea un montón de cuestiones para el campo de los derechos humanos. Algo que te iba a preguntar, que lo dijiste, tiene que ver con los costos, pero ya lo aclaraste en la presentación. Y una pregunta también, si te dan ganas de contar, ¿por qué la UNLA tiene este compromiso con las cuestiones de discapacidad? Porque no pasa en todas las universidades nacionales, ¿no? Acá hay una impronta institucional que está bueno. Y otra cosa que tiene que ver con el vínculo entre la calidad y los derechos, que me parece que es algo que vos planteás en la tesis, ¿no? Incluir tiene que estar bien hecho, si no no es ampliación de derechos, es un como sí. Parece que ahí quedan un montón de cuestiones para pensar el vínculo entre la ampliación de derechos y la calidad de las políticas públicas, de los servicios, en este caso de comunicación. Pero nada, felicitarte bueno, ahora queda la recta final de la defensa. Bueno, el riesgo, ya noté, el riesgo de unir estos tres mundos es que se arma un universo de cuestiones y yo tuve que hacer unos cuantos recortes para poder, de esto que nos pasa, ¿no? De llegar al límite de la cantidad de páginas y no poder superar o superar un poquito. Entonces claramente quedan cosas afuera. No, en primer lugar, agradecer a las y los evaluadores, la verdad que no sabía quiénes iban a ser. Bueno, Santiago, para mí fue una alegría que estés por el acompañamiento en el doctorado. Sebastián como parte de la Defensoría, hablo ahí, yo miro acá porque los veo acá, pero tengo que hablar ahí, parte de la Defensoría del Público y todo el trabajo que haces, y Agustina, sin saber que ibas a estar aquí, bueno, nada, he leído todas tus publicaciones y toda tu bibliografía y tu trabajo, la verdad que me ayudó mucho a profundizar mis conocimientos y es una alegría y un poquito de miedo también, porque vos sabés mucho más que yo de estas cuestiones. Me puse un poco tenso, pero es una alegría y te agradezco también los comentarios. Claramente en la tesis, al unir estos mundos quedaron cuestiones afuera, como el tema de la representación, cómo aparecen las personas con discapacidad en las pantallas. Es un tema que la Defensoría ha trabajado mucho, que el AFCA en su momento también ha trabajado mucho, son discusiones
que hoy no lo podría afirmar, pero que en un momento eran mucho más fuertes esas discusiones que las discusiones en términos del derecho al acceso, de la accesibilidad. Bueno, claramente la ley no, salvo en algunas cuestiones en torno al trabajo respetuoso, a los discursos respetuosos, la Defensoría tampoco tiene injerencia. Solemos ver cada barbaridad en la televisión, lo digo en plural, barbaridades que en el uso de palabras, en el tratamiento, pero no solo eso, sino que además muchas veces cuando se representan las personas con discapacidad, esos actores o actrices no son personas con discapacidad, ¿no? Son personas sin discapacidad motriz que actúan en una silla de rueda. La verdad que hay mucho por trabajar. Sinceramente yo no me metí en ese tema, para mí es una de las deudas que me quedan en esta tesis. Sí me interesa mucho, leí muchos informes de la Defensoría, del AFCA, y bueno, es algo que a mí me gustaría seguir indagando y estudiando. Es una deuda pendiente, creo yo. Agrego una cuestión con respecto al modo en el que escribí el trabajo. Agradezco esos comentarios. Para mí fue todo un desafío poder hacer una tesis que sea de fácil lectura. Yo quería que sea de fácil lectura. La verdad que intenté varias veces escribir en un lenguaje aún más inclusivo, sobre todo en cuestiones relacionadas al género. No lo hice porque estoy aprendiendo a hablarlo y no iba a ser coherente mi tesis con mi exposición. Entonces ese es el motivo por el cual, pero también para mí es una deuda pendiente. Por ahí está mi niño, que a veces me corrige y me ayuda y está muy bien. Pero esa fue la decisión. Yo creo que próximas publicaciones y próximos trabajos sí van a tener una mayor dedicación. Escribía, volvía, y fue una decisión mía, autoral, dejar así como terminó. Me estoy olvidando algunas cuestiones. Desafíos en torno a las cuestiones digitales. Bueno, hoy Damián Loretti, a quien yo le agradezco muchas cosas, pero sobre todo su generosidad, porque claro, en el medio de mi trabajo él me acompañó a la distancia. Él sabe mucho de estas cuestiones. En esto, Sebastián, que vos estabas preguntando, él es experto específicamente. Hemos tenido grandes charlas. Hoy no pudo estar presente porque tenía un viaje programado, está en Italia, iba a intentar conectarse, pero bueno, tenía ya cuestiones programadas. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, mira. Bueno, y yo nada, le agradezco públicamente porque aprendí mucho y sobre todo su generosidad. La verdad que uno no sabe, necesita acompañamiento a la hora de hacer la tesis, y encontrarse con alguien con mucha generosidad y que acompaña y que explica muchas veces algunas cosas es necesario. Yo ahí lo que digo, Sebastián, es que no puede ser una excepción al sistema de derechos humanos el acceso a los medios audiovisuales digitales, ¿sí? Tiene que aplicarse de alguna manera. Los modos son complejos, el mismo doctor Loretti lo afirma, porque son empresas que están ubicadas, están asentadas en otros países, que tienen unas leyes muy suaves, ¿sí? Entonces, bueno, nada, ahí hay toda una cuestión. Sin embargo, hay experiencias en algunos países, y eso lo está investigando él. Yo la verdad que no, es otro de los temas que los nombro en el trabajo, pero no los abordo. Sí me gustaría poder acompañar el proceso para que definitivamente se pueda regular estas aplicaciones digitales para que sean accesibles, ¿sí? Hay también otra cuestión. Muchas veces hay más accesibilidad en esas plataformas que en algunos canales de televisión, ¿no? Eso lo sabemos. Pero hay que pagarlo, ¿no? Y son costosos. Lo que no significa que siempre estén bien hechas, ¿no? Hay algo ahí en la relación entre el derecho y la calidad, porque la ley lo que propone es una cuestión cuantitativa, ¿no? Hay que cumplir con tanta cantidad de horas en las programaciones de herramientas de accesibilidad para cumplir con la ley. Muchas veces eso ocurre, sin embargo, esa cantidad no significa que siempre sea
vaya de la mano con la calidad. Hay algunas herramientas que a veces funcionan bien y a veces no tanto, que son automáticas, de subtitulados, etcétera. Pero bueno, muchas veces no alcanzan con esa herramienta y se necesita un trabajo mucho más profundo, por lo tanto ahí no se cumple del todo, se cumple con la ley, con la cantidad. Nosotros, sí, en la tesis lo que propongo es que haya, como en Brasil, un manual, una especie de manual de estilo, un manual para que se puedan cumplir algunos requisitos a la hora de la realización de las audiodescripciones, del subtitulado y de la lengua de señas sobre todo. Algo que me quedó en el tintero y me acabo de acordar, son muchas cosas, pero el tema, yo hablo que es inconclusa por las cuestiones que mencioné, pero además, algo novedoso que aparece en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, en el artículo 66, que son las audiodescripciones para personas con discapacidad cognitiva o intelectual. Bueno, eso no se está aplicando en absoluto, ¿no? No encontré en todo el relevamiento que hicimos siempre, bueno, Sebastián, vos sabrás más que yo, por ahí en los últimos tiempos sí se empezó a trabajar en eso, es bastante complejo, ahí es donde yo estoy aportando en la comisión asesora de la Defensoría del Público, como parte de la sociedad civil. Algunas anotaciones. Bueno, el trabajo de campo, si me olvido algo, después díganme. El trabajo de campo fue muy costoso. Yo acá tengo que agradecer mucho a Sofía Tiscornia, porque en un momento Sofía me dice de empezar, ¿no? Llegó un punto en mi desarrollo, fue una búsqueda. Yo no sabía si iba a ser un trabajo 100% recolectado de entrevistas o 100% teórico, y al final terminé dividiéndolo en partes. Y Sofía me dice, no, tenés que arrancar ya a hacer el trabajo de campo. Vos el contacto con la gente la tenés, el sustento teórico lo tenés, el problema que querés abordar ya lo tenés, empecemos a trabajar. En la cursada también fue. Bueno, nada, y a los meses vino la pandemia. Yo había terminado el trabajo de campo. Si Sofía no me hubiese dicho eso, yo por ahí esperaba algo, sin saber que iba a venir una pandemia. Entonces, gracias a ese consejo, como a tantos consejos que me han dado en el doctorado, pude aislarme en la pandemia con todo ese trabajo de campo realizado. Algunas entrevistas sí las hice virtual, pero por ahí eran 2 o más entrevistas. La verdad que la relación con las organizaciones o con los actores, actrices relacionados con la cuestión de la discapacidad era mucho más cercana, porque a partir de la experiencia que habíamos tenido en audiovisión, habíamos generado charlas, habíamos ido a presentar ponencias a congresos, nos invitaban a formar parte. Entonces teníamos relación y la verdad que no costó acceder a esas personas. Bueno, hoy muchas de ellas tienen roles importantes en el Estado. Sí costó un poco más a algunas personalidades, sobre todo en cuestión relacionadas con la política, qué sé yo, Mariotto, Sabatella, que son figuras muy difíciles, y las entrevistas las hice en el medio de un gobierno neoliberal donde había mucha persecución y no me conocían y yo sabía que me miraban un poco de reojo, pero pude armar ahí una red de contactos, de relaciones, entonces llegaba con alguna recomendación y con mucho trabajo en la entrevista. Fueron entrevistas muy, muy largas. Pude entrar en confianza y, bueno, la verdad que las entrevistas fue una decisión mía, y eso sí te había comentado, sin saber que ibas a ser evaluador, Santiago. No las desgrabé, por supuesto, tengo todos los audios, son muchísimos. No las incluí en la tesis porque, si bien todos me dijeron que podía grabarlo, por supuesto, y que podía incluir sus discursos en la tesis, había algunos comentarios que a mí me hacían ruido y no sumaban al trabajo, y esto sí es una cuestión metodológica. Las tengo a los evaluadores y a la evaluadora Agustina, si querés, eso no hay problema, lo puedo compartir. Pero fue un trabajo muy intenso y en poco tiempo. Hay entrevistas que no incluí en la tesis porque me sirvieron para solventar discursos que hicieron otros actores en otras entrevistas, pero no fueron muchas tampoco. La verdad que fue un trabajo muy, muy interesante, y bueno, se armó ahí una red importante. Y a mí me interesaba mucho
también construir y ser parte de esa red. ¿Por qué la UNLA? Bueno, la UNLA fue parte activa de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Acá se han hecho foros, se han hecho encuentros. La rectora ha tenido un rol fundamental. Fuimos amicus curiae frente a la Corte, como mencionaba antes, que fue la rectora con Víctor Abramovich, a defender la constitucionalidad de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, específicamente basado en la idea del derecho colectivo frente al planteo del derecho individual. Y bueno, es una universidad, como repito, es mi segunda casa, una universidad que siempre se pone el cuerpo para llevar adelante disputas en torno a los problemas que son muchos, y la discapacidad es uno de ellos. Hoy Marcela no pudo estar, también fue invitada. Marcela Méndez es la coordinadora de la Comisión Asesora de Discapacidad. Por ahí a la tarde venía un ratito para acá. La verdad que hace un trabajo muy grande, tenemos un rol muy activo en la CIN, ahí a veces doy una mano en cuestiones de comunicación audiovisual, y empezó la comisión asesora como algo bien chiquitito, acompañando a estudiantes que tenían la necesidad de cuestiones de accesibilidad que son concretas, Agustina, ¿no? Para que se cumpla el derecho y una persona puede entrar acá a la sala de profes y se tiene que trasladar en silla de ruedas, necesita una rampa, ¿no? Si no está esa rampa, no se cumple el derecho a la educación. Y hay un trabajo muy grande en la universidad con la accesibilidad, rampas, bueno, traducción de textos, y bueno, eso es mucho, mucho trabajo, con recursos siempre limitados en este tipo de instituciones, pero bueno, eso es un poquito el compromiso que tiene la universidad. Y yo agradezco muchísimo al doctorado, a Sofía, a Silvina después, a Iñaki, vos, porque, bueno, a Laura, estás por aquí, a Joaquín, Omar, y a mis compañeros. Acá veo a Alejo, a Nico, que se defiende su tesis la semana que viene, a Natalia Federman, Andrea Pochac, porque la verdad que me sentí muy... Digo, el tema de la discapacidad, no sé si hay alguien más que investigue en el doctorado, discapacidad en términos bajo la dimensión de los derechos humanos. Yo tenía como cierto temor de sentirme como un poquito aislado, ¿no? Corrido del eje, del epicentro que son los derechos humanos. Sin embargo, el tener el tema desde el principio de mi cursada hizo que vaya recolectando cositas que me fueron sirviendo, y la verdad que me sentí muy, muy cómodo, muy acompañado, no excluido para nada, sino reconozco que muchos docentes hicieron esfuerzo para poder leer, porque yo cada trabajo que entregué, lo entregué desde mi tema, y por ahí me corrí un poquito del trabajo, pero me parece muy, muy importante que el doctorado, por supuesto, que promueva investigaciones en torno a la memoria, la verdad y la justicia, no hay duda de eso, pero que tenga una visión amplia de los derechos humanos donde puedan entrar un montón de otros temas, y ahí pude entrar yo codeando un poquito con mis compañeros que me acompañaron mucho y aprendí mucho de ellos, por eso me interesaba nombrarlos. Ay, no sé si me olvidé de algo, creo que está todo. ¿Estamos? Bueno, gracias. Después entonces de esta presentación oral, del debate público y previo a que el tribunal se retire a deliberar, ahora vemos cómo hacemos esto, toca normalmente darle la palabra al director de la tesis, a Damián Loretti, que se urgió muchísimo. Estuvimos esperando, pero por tema de viajes y concretamente de no tener conexión, porque está, creo que volando en este momento, no pudo hacerlo. De todas formas, seguramente lo que diría él, en parte, como también todos los que integramos este doctorado, es que él, que fue muy importante, ya lo dijeron todos, muy importante para la tesis, también trabajó mucho, también forma parte de este éxito, ¿no? de la tesis, pero él seguramente manifestaría su orgullo, y además que
que aprendió mucho también en este proceso, que fue muy largo, un proceso en el cual se produjo una tesis, que ahora van a calificar, etcétera, pero también se produjo un doctor, un doctor en derechos humanos, un doctor que responde a esta perspectiva que es la de Damián y que es la del doctorado, respetuosa y que lucha por los derechos humanos, es decir, que también está vinculada con las políticas públicas, ¿no? Con esta idea de transferencia que es fundamental para esta universidad y creo que yo para todas las universidades. Yo me hago cargo de lo que él seguramente diría que tiene que ver con esto, orgulloso de Damián, de la tesis y del doctor, de las dos cosas. Damián, yo no tenía relación antes, sí, yo lo había leído, había estudiado, le digo de incorporar las cuestiones, el tema de la discapacidad, de la accesibilidad, abre los ojos y me dice, Juan, pero hay tema ahí, y me pone cara como dudando, y yo no sé qué cara le puse como diciendo, sí, Damián, por favor, no, a mí no me digas eso, y me dijo, bueno, vamos, entonces nunca más me hizo, y después, bueno, nada, ya hablé de su generosidad, él es una eminencia en estas cuestiones, y aparte fue uno de los, no uno de los redactores, sino el redactor de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y a él no le hice entrevistas, porque no correspondía, pero me ayudó también mucho a reconstruir eso. Gracias. Sí, eso lo tenía anotado por aquí. A la hora de la escritura del artículo 66, sobre todo era este equipo redactor, en diálogo con las organizaciones sociales en torno a la discapacidad, pero estas tuvieron mucha más injerencia en el momento de la reglamentación. ¿Sí? Hubo en ese periodo, entre la escritura y la aprobación de la ley hasta la reglamentación, se investigó mucho, Damián indagó mucho, obtuvieron información de diferentes leyes, como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos no hay audiodescripciones, la ley, el artículo 66 de Argentina sigue estando a la avanzada, pero sí las organizaciones sociales en torno a la discapacidad se sentaban en esa mesa y expusieron todas las problemáticas que ellos tenían a la hora de acceder, por eso quedaron estas 4 herramientas, y bueno, eso fue un gran logro también. En todo caso, no podría hablar yo tampoco si fuese por lo reglamentario, y estoy usando el lugar del director, de Damián, que además de orgullo manifestaría agradecimiento, porque seguramente aprendió, como ya dijiste vos, mucho de tu trabajo, como aprendimos todos nosotros al presenciarlo y luego al leerlo. Lo que toca entonces ahora es esto de retirarse el tribunal a deliberar. Es decir, se termina la sesión pública. Lo que quiero decir, estoy invitando en gran medida a retirarse a los que están acá públicamente, por un ratito nomás, después vuelven. Y los que están virtualmente, Julieta, Alejo y Nicolás, también pueden desconectarse un tiempito, que espero que no sea muy largo, es precisamente para deliberar en cuanto a la cuestión de la calificación, firmar el acta. Es decir, otras cuestiones burocráticas que acá nos va a ayudar, y por eso en principio se queda solo el tribunal y el director con voz pero sin voto, y nos vamos a quedar nosotros para ayudarlos sin voz ni voto, si no vamos a hablar más, simplemente para ayudarlos en la parte burocrática.